Qué difícil es hacer canciones. Me gusta comer y escuchar a la gente. ¡Conversaciones al dente! Hoy nos acompaña un artista que ha sabido convertir la introspección en música y la honestidad en su sello personal. Hablamos con él en su estudio, donde nacen las canciones, donde la creatividad toma forma y la magia sucede. Rapero, compositor y con letras que hablan de identidad, emociones y crecimiento personal. Alguien que no solo hace canciones, sino que abre conversaciones necesarias. Hoy, en Conversaciones al Dente, Juancho Márquez. Conversaciones al Dente, un videopodcast de Beatriz Pascual y Marina Cartagena. Bueno, como sabéis, una de las cosas que caracterizan a este videopodcast, a Conversaciones al Dente, es los espacios donde grabamos, que siempre tratamos que sean especiales y que digan algo de los invitados que traemos. Hoy, sin duda, creo que estamos en uno de los más especiales en los que hemos estado. Sí, un regalo, la verdad. Un regalazo porque, bueno, es donde surge la magia, donde nuestro invitado de hoy trabaja y donde imagino que coexiste la inspiración y las horas de trabajo y demás. Estamos en un estudio de música, en el estudio de música de Juancho Márquez, nuestro invitado de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juancho. Gracias. Estamos súper contentos de estar aquí. Cuéntanos qué es este sitio para ti, cómo te sientes y por qué has decidido traernos aquí, ¿para jugar en casa y sentirte más cómodo? No, ¿O pero por yo creo qué? que es un espacio, a ver, al final es un espacio en el que pasamos muchas horas, en el que tengo la suerte de compartirlo con un montón de amigos y músicos. También es un espacio en el que ha pasado mucha gente de la música, o sea, creo que es un espacio en el que pasan muchas cosas mágicas. Entonces, bueno, yo sí que me siento cómodo, pero también me gusta cómo compartirlo. Al final es un espacio súper abierto y nos gusta que venga la gente, no solo músicos, sino que estéis aquí, pues para mí es un honor también. Estamos contentísimas. Muchísimas gracias. Y gracias también a Miguel, que lo queremos mencionar. Si no, pues lo cortamos, pero lo queremos mencionar. Menciónalo. Porque, bueno, pues que hay que ser agradecido y al final, pues él nos habló de ti y bueno, y nos ha ayudado también a que esto sea posible, así que muy agradecidas. Vamos a contar cómo conocimos a Miguel, ¿no? Bueno, Miguel trabaja con artistas y bueno, nosotros, como sabéis, somos periodistas, entonces bueno, hemos coincidido con él en algunas entrevistas y nos habló de Juancho y bueno, en concreto fue que... En realidad fue porque tú me pasaste su contacto para ver al concierto de Jorge de Risa. Es verdad, es y verdad. entonces, gracias a... Pues él sabía que me gustaba a mí, entonces Así lo empezó. conocí. Y luego pues compartimos opiniones políticas y bueno, y buen rollo. ¿Y aquí estamos? Y aquí estamos. Con permiso me voy a tomar un caramelo porque estoy un Claro, poquito... No pasa nada. No sé si suena mucho, pero bueno. Nada, Estás en tu tranquila. casa. Bueno, cuéntanos, hemos escuchado de ti que te encanta, para ti es un placer, te encanta la gastronomía, te encanta comer. De hecho, lo has catalogado como el placer número 1, con lo cual nosotras coincidimos. ¿Lo he dicho eso en algún lado? Sí, lo has dicho. Pues sí. es. En orden lo has puesto el primero. No, No sé si has cambiado de opinión, No he extrañado. pero por ahora has puesto el primero. Entonces, bueno, empezamos con nuestra pregunta. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia gastronómica? Cuando venía para el podcast venía pensando cuál podía decir y justamente ayer me acordé de una en Masterchef Celebrity que vinieron a Aranjuez. Fue un día que además era pandemia, nos estuvieron ahí un montón de rato, teníamos que hacer de los test. Total, que yo soy una persona que tiene el metabolismo súper rápido, tenía un montón de hambre y comimos como a las 6 de la tarde. Y nos cocinan por Bustamante y toda esta gente. Y me acuerdo que el primer plato era lengua, yo no soy muy pro casquería, me puedo comer oreja o alguna cosa así, pero... Hemos era- comido Lengua lengua el este otro fin de día. semana. Fue complicado. Pues era lengua con no sé qué y o sea, fue un desastre, o sea, no comí absolutamente nada. De hecho, el último plato que era como una especie de versión de fresas con nata, no sé si conocéis a Aranjuez, pero Aranjuez es muy famoso por la Sí. fresa y por el fresón. Hicieron una versión que la destrozaron, que digo, ni la fresa, joder, que con el producto que es, fue... A ver, también te digo que era el primer programa de ellos, por darles un poco ese Y valor. se lo dijiste, le trasladaste que no, No, no te... voy a decir, no. no te convenció. Y lo de la lengua, pero... Se lo di al de al lado y dije, cómete esto, pues yo paso de comer. Pero realmente es porque no te gustaba el sabor o la textura. Porque Todo. el sabor no. O sea, ya de por sí, comerme una lengua no es algo que me apetezca. Ya. No es Y muy encima la agradable. textura estaba dura, el sabor era todo un desastre, pero bueno. Como experiencia así que recordase, digo, este día fue... Vine con la ilusión de, digo, joder, aquí en Masterchef tienen que cocinar súper bien y fue... Y no fue así. En mi caso no lo disfruté nada. Qué fuerte. Y has dicho que eres cocinitas, ¿te gusta mucho cocinar? ¿Cuál es tu plato estrella?
Pues estoy súper friki con las paellas. Yo antes no era muy cocinillas. Lo que pasa es que soy una persona como muy familiar, muy de la gente. Entonces descubrí en la cocina un espacio en el que compartir o dar algo a los demás. Por eso me gusta. Y en pandemia pues empecé como pues por aburrimiento, como todo. Me empecé con cocina tradicional en general, pues con tortillas, con cocidos, con cosas así. Y sobre todo en los arroces, he conocido a gente del mundo de los arroces, cocineros de estrella Michelin o productores de arroz como Molino Roca o gente así que me ha enseñado cómo hacer paellas bien. Y estoy un poco buscando la excelencia, todavía no Es complicado, no la he los alcanzado. arroces. Es que además han mencionado platos que para mí, yo siempre lo digo, son los más difíciles. O sea, una tortilla es como un plato súper común, pero una buena tortilla qué difícil es, y un arroz ni te cuento. Sí, pero luego siempre me ha gustado. Por ejemplo, a veces también con el grupo de amigos hacemos a lo mejor un concurso de tapas, ¿sabes? Que la última vez no sé qué hice una especie de Sam coreano que lo hice con una carrillera. O sea, luego también me mola como investigar también por ahí. ¿Te relaja? A mí me encanta, sí, es como una especie de mantra casi, de meditación. Estás ahí a tu rollo, me encanta cocinar. A ti también, Pero me gusta cocinar para la gente. Si fuese lo para mí odio. solo, yo... Igual. O sea, a mí me gusta mucho cocinar, no tengo mucho tiempo, pero bueno, pero lo que me gusta es reunir a gente en casa y que vengan y prepararles algo, y siempre les utilizo un poco de conejillo de indias, en plan, quiero probar a hacer una cosa y siempre experimento. Sí, es que casi es ritual, más Sí. que la cocina, lo que compartes también, lo que lleva el hecho de cocinar o de quedar con gente para 100%. comer. 100%. Y hablando de gastronomía y de la comida, que cuando está buena y nos gusta es un placer, en lo que coincidimos, ¿tú has hablado alguna vez de la diferencia entre cuando sientes, lo podemos extrapolar a la música, pero bueno, a la vida en general, de placer y felicidad? Y es algo como que me llamó mucho la atención porque como que marcas mucho la diferencia, incluso has dicho que a veces la música es más placer, ¿no? O ¿cómo diferencias eso en tu vida y si lo ponemos en la música? A ver, los momentos de subidón o los momentos es un poco de pues un concierto en el que la gente está aplaudiendo, cosas así, yo lo considero como una parte que no tiene que ser el foco de tu vida, ni tiene que perseguir esa sensación, porque al final te genera, es como una droga, ¿sabes? Si tú buscas todo el rato esa sensación, te vas a volver esclavo de ella, el día que no la tengas te vas a convertir en una persona triste o dependiente de ello, entonces hay que saber disfrutarlo también, o sea, creo que es bonito, es un momento de placer, pero no es un objetivo. De hecho, te diría más, también aunque diferencie placer y felicidad de eso, o sea, diferencia esas dos cosas, te diría que tampoco la felicidad me parece un objetivo al que perseguir. Justo, es que eso es... Es una movida como súper anglosajona, ¿no? El hecho de la felicidad es un estado de ánimo. Para mí la felicidad no es algo ontológico, no eres feliz, es estás feliz o estás triste. Justo. ¿Sabes? No es un estado permanente. Tú eres Marina o Bea todo el rato, yo soy Juancho y no necesitas un no Juancho para existir, por eso soy. Sí. Pero la felicidad sí está, ¿sabes? Creo que es una emoción y entonces evidentemente que intento estar lo más feliz posible, pero para mí el objetivo de mi vida pues es el tener tranquilidad, el buscar, como decía Antonio Gala, la serenidad, ¿sabes? Creo que ese estado de calma, de sentirte bien con lo que tienes alrededor y ya está, ¿sabes? Entonces evidentemente dentro de diferenciar placer o felicidad prefiero buscar cosas que me hagan Sí, de hecho, feliz. eso total, Sí. O sea, yo con el paso de los años y del tiempo me di más cuenta que lo que más se puede asemejar a eso es estar en paz, ¿no? Estar tranquilo. Sí. Sí, pero sí que es verdad que muchas veces me han preguntado lo de ¿eres feliz? Y es como algo que me peta la cabeza, que digo, ¿cómo contesto a eso? O sea, yo sí que creo que son momentos. Claro, que nadie le pregunta si que, eres pues, triste. Claro. Le pregunta estás, pues es que es lo mismo, pero se ha convertido como Es hay que igual. ser, son mantras ahí que están ahí como no, el trabajo dignifica. A mí esa pregunta hay que ser me feliz, sí, me ¿no? agobia porque digo, no sé Dice, qué estoy o no, y aparte son grados, y aunque te sientas feliz, luego te puede pasar algo, se te puede morir un familiar que te cambie de repente y no vas a estar feliz, por mucho que tú seas una persona que tienda, puede ser positiva, puede ser optimista, pero ser feliz o no me parece que es una emoción, es que es como... Sí, yo lo veo muy momentáneo. Algo momentáneo, eso es. Es una emoción. Y bueno, estamos terminando el año, ha sido un año muy intenso para ti, has sacado un EP, un álbum. ¿Cómo lo cierras? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este año tan intenso? Pues lo cierro dubitativo, porque aparte, o sea, saqué CSV, que es Canciones sin videoclip, que es el disco que hice un poco más rapero, volviendo a los orígenes. Luego saqué un EP chiquitillo, o sea, un trabajo de 5 canciones que se llamaba Los Series, en el que experimenté un poco con Muy otros top. estilos. Sí, Con nos ha gustado bolero, mucho. con cumbia, que creo que es un poco en el espacio en el que estoy descubriendo que me estoy encontrando, porque últimamente creo que estoy componiendo cosas más por ahí. Entre medias me contrataron de una marca italiana para ser embajador este año por la cara, la verdad que flipé, me vino que te caga. Y al ir allí a hacerme el shooting en Milán, de repente pues
me había cogido 2 días para conocer la ciudad y así, porque a mí me encanta viajar, pero en vez de eso, pues, al final me puse a currar, porque surgió la oportunidad de trabajar con un artista de allí, entonces dije, bueno, pues estos 2 días los trabajo y ya está. Y me moló la experiencia y dije, joder, pues en Italia también puede estar interesante trabajar con artistas, y volví 2 veces más. Ostras. Y también tengo un EP que quería llamar Milano Series, y mi intención era hacerlo en diferentes lugares del mundo, porque me surgió esa idea al ir para allá, pero ahora no estoy convencido ni de sacarlo, o sea que no sé si va a ver la luz o no, pero lo tengo terminado y me da a ir a sacarlo ahora, pero no sé si lo voy a sacar. ¿Y por qué estás dudando ahora? ¿Inseguridades? ¿Miedos? No, o por...? porque hablando un poco en general de, yo sé, con mi oficina en general, pues no tenemos claro el hecho de que a lo mejor ese sea el camino a seguir o el siguiente paso, ¿sabes? Porque creo que es un trabajo que está bien, que lo he hecho con el cariño, pero no tiene ese pensamiento de no sé, creo que ahora en el punto en el que estoy es que no sé qué voy a hacer. Lo que he estado haciendo los últimos 2 meses es componer todo lo que he podido, justo aquí, y cuando llegue a finales de diciembre con todas las canciones que tengo con todas las ideas que tengo en la cabeza, sentarnos, decir, esto es lo que tenemos, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí decidir un poco el año que viene qué sacar. Pero el año que viene sí que, hace 20 años desde que empecé a dar conciertos, que se dice pronto, me acuerdo que hace nada, las entrevistas eran para preguntarme por el rollo underground y la nueva escuela del rap, y de repente estoy hablando de que Es que es fuerte. de que ya llevo 20 años dando conciertos. Y 20 años Es que es mucho tiempo. Es mucho. perdón lo del caramelo, pero es que Nada, si no luego voy a llegar, es que llevo unos Tranquilo. días, aparte de todo es que llevo, No te ya lo preocupes. cuento, ¿no? Pero hace no mucho fui al otorrinolaringólogo y fui por un golpe que me dieron en la nariz, que pensaba que me lo habían partido jugando al fútbol, y le dije, mírame la garganta porque últimamente me estaba fastidiando los conciertos, y me dijo, la nariz no la tienes rota, sí que la tienes un poco desviada del golpe, pero la garganta está jodido, me dijo, por lo visto por el reflujo, cosas así, me estaba como dañando la garganta, y tengo como me dijo como inflamación de grado 3 crónica, no sé. Con bla, bla. solución no. Pero últimamente, Sin solución. no lo sé. Ahora intento dormir del lado izquierdo, cosas así que te recomienda para que no te suba el reflujo, pero bueno, perdón, que sé que... Está justificado. Que- Ya con Sí, esto sí, ya sí. que puedo mi familia, cada decir. vez que me ven con un chicle en una entrevista con alguna cosa me dicen, tío, pero... Nada, tranquilo. y por no liarme, que os estaba contando, que básicamente cuando termine el año con todo lo que tengo, pues me sentaré a ver cómo lo ordeno y qué saco. Pero como justo hace 20 años de carrera, sí que tengo intención de ir sacando canciones, no sé si en un disco, no sé si en singles, y acompañarla un poco con acciones, tanto de un concierto especial que quiero hacer el 29 de mayo en Aranjuez, donde vivo, al lado de Palacio, para celebrarlo con amigos y un concierto eso, especial, y alguna cosa más, pues acompañarlo de canciones de la forma que sea. Tengo que pensarlo, ya te digo, en 2 semanas la semana que viene tengo una reunión para sentarnos y ver un poco lo que hacer. De hecho, ahora que decías lo de los 20 años, es como un buen momento para preguntar. A mí esta duda siempre me surge cuando entrevisto a gente del sector de la música. Me gusta preguntar en qué estilo se define, ¿no? Porque me parece como que ahora, a día de hoy, es muy difícil definirse en uno solo, porque yo que sé, vemos a piano, con autotune, con... Sí. De hecho, entrevisté hace poco a un grupo que se llama Selvajes, de aquí madrileño, bueno, muy majos, y me dijeron algo que me gustó mucho, que se definieron como indie. Y entonces dije yo, bueno, pero es que ahora todo se define como indie, todos son indie, pop indie, rock indie. Y me dijeron algo que creo que es interesante, que es que me dijeron que al final ahora entienden el indie como una manera de estar en la música. O sea, en lugar de un término encorsetado de soy esto y en tu caso un rap súper purista o ahora en otra fase en la que estás, ¿cómo entiende la música o cómo estás presente tú en la música? Es que, a ver, yo, fíjate, el otro día estuve pensando sobre esto porque durante muchos años en mi carrera me han preguntado, ¿no?, cómo me defino, o me han intentado encasillar en algo concreto. Al final también tiene un poco una doble vertiente, porque como todo, un significante puede tener diferentes significados y pueden variar a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que la gente entendía por rap hace en los años 80 o 90 no es lo mismo que lo que entienden ahora. Lo que entendían por trap tampoco, lo que puedes entender por indie tampoco, porque el indie a lo mejor no tiene nada independiente, ¿no? Total, por eso venía con la... Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezamos, a nosotros nos etiquetaban de música underground, que era como, vale, soy underground, pero ¿qué pasaba? Que la gente lo asociaba a un imaginario de lo que era underground. Digo, no quiero que me etiqueten en esto solo porque considero que, o pretendo ser como más versátil, más moverme en diferentes espacios, y entonces creo que si me etiquetan en esto, al final voy a ser esto, y en el momento que me salga ya te condiciona mucho, ¿sabes? Y que te limita también. Es un factor limitante, efectivamente. Y hace poco estuve pensando como, se me ocurrió un término que he olvidado. Dije, ¿cómo puedo definirlo? Porque es verdad, pero bueno, sin saber cómo definirlo en un concepto,
yo creo, siempre lo he dicho, que igual que en la vida, creo que nunca me he sentido parte de un espacio concreto, ni a pesar de que he sabido adaptarme a todos, creo que intenté extrapolar esa sensación a la música. Creo que me siento cómodo en el movimiento, no me siento cómodo permaneciendo en un espacio mucho tiempo. Entonces, igual que vengo del hip hop y me siento rapero, no soy solo rapero. Seguramente no soy el mejor rapero ni el más rapero, pero creo que tengo la capacidad y creo que es lo que me ha diferenciado de saber adaptarme a diferentes contextos, y me gusta hacerlo porque aprendo al final de mucha gente. En la vida me ha pasado siempre igual, me he juntado con todo tipo de personas y no he tenido tanto prejuicio porque siento que se puede aprender hasta de la persona diferente. Entonces, en la música cada vez he forzado más eso. De hecho, ya te digo, si hablamos de lo que estoy haciendo ahora, lo último que he hecho, me he juntado con gente que dentro de mi estilo sí que intento como que tenga mi identidad, no transformarlo en algo que no soy. Sí. Pero las dos últimas canciones que he hecho otro bolero y otra que tiene un ritmo de tango flamenco, que no tiene nada que ver conmigo. Lo que no voy a intentar es ser más flamenco que los flamencos, pero sí utilizar herramientas o ideas de por ahí y llevarlas a mi espacio. Pues intento hacer siempre eso. Entonces, no sé cuál sería la definición, la pensaré, y si quieres cuando saque la entrevista lo pongo en comentario. Sí, aún así sí que es verdad que en todas estas etapas o en estos 20 años sí que te has mantenido fiel a ir en contra de eso que cada vez vemos más, lo has mencionado como fast food en la música, y yo eso es algo que tristemente cada vez se ve más. Y sí que es verdad que hay muchos grupos y grupos emergentes y mucha música y tal, pero es verdad que tu música nunca se ha caracterizado por quedarte con una frase para TikTok, ¿no? Sino como que es algo, en eso sí que te vemos, que no estás por lo comercial. No, a ver, yo creo que lo del fast food o la inmediatez de las cosas creo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Creo que ya no se hacen cosas con profundidad, creo que ya no se hacen cosas con el romanticismo de hacerlas por el gusto de hacerlas. Casi siempre suele tener un objetivo más narcisista, o que puede ser económico, puede ser más de fama, de lo que sea. Creo que al menos siento que yo sí lo he hecho con la motivación real de querer expresar algo, de comunicar algo. Y me habéis preguntado, perdón, que a veces cuando... No te preocupes, nada, que sí te han mantenido firme, digamos, a esos principios o a cómo tú concibes la música. Y también dentro de una evolución personal, entiendo que quizá al principio tenía más la ambición de decir, pues quiero dejar mi nombre, bla, bla. Yo eso ya lo he perdido hace muchos años, ¿sabes? No tengo intención de molar. Me preguntaba lo del placer y la felicidad y todo eso. Pues ese tipo de reflexiones las hice en el momento en que me daba cuenta que eso no me aportaba nada en mi vida, más allá de que un momento concreto. Entonces, al final lo que busco es como estar bien, estar tranquilo, no necesito no necesito ya molar, ya he vivido la sensación de que la gente te diga, wow, tío, y lo contrario también, y ni una cosa ni la otra, ni tienes que dejarte caer en alguien que no le guste, porque no pasa nada, al final para gustos colores, ni tampoco creerte el halago como si fueses tú alguien especial. Yo no me siento más especial que alguien que hace un trabajo de enfermería, por ejemplo, porque de hecho pienso que a veces parece como que el arte es un salvador, y a mí no me lo parece, me parece que hay cosas que son mucho más fundamentales. El arte puede aparecer en el momento que tienes necesidades cubiertas, ¿sabes? Cuando el hambre apremia o las necesidades de salud o lo que sea, mi función es completamente prescindible, más allá de que... Ya, bueno, pero... Yo lo creo de verdad, y te lo digo también habiendo hecho todo tipo de trabajos, que creo que a lo mejor he hecho trabajos más funcionales que han podido ser más útiles que el de la música. Evidentemente es importante, sí que salva la vida de mucha gente o lo que sea, pero te digo dentro de las circunstancias... A ver si lo comparas con... Es lo que te iba a decir, que te habrá pasado, y creo que lo has contado en alguna entrevista, que mucha gente te ha dicho que les has ayudado en momentos muy difíciles, ¿no? Eso es increíble, Claro. pero te digo, tampoco lo quiero hacer de menos, Ya te entiendo. pero no de más. ¿Sabes lo que te digo? Que igual que tu música puede salvar, con muchas cosas puedes salvar. Tú tampoco sabes si, por ponerme un poco, irme a una cosa más costumbrista o más detallista, tú tampoco sabes si un día alguien tiene un día de mierda y tú eres un conductor de autobús y le respondes con una sonrisa, y a lo mejor ese día esa persona está pensando dudando si quitarse la vida o no, y la has cambiado también con un detalle. Creo que es todo, ¿sabes? No creo que sea ni más ni menos. ¿Sabes? No quiero desmerecerlo porque entiendo que también ayuda a mucha gente y me encanta, y es lo más bonito de mi profesión. Pero que hay muchas otras que pasan desapercibidas y que parece que no tienen valor y no... Ya. ¿Sabes? Y te digo que esa sensación la he vivido porque lo he visto, ¿sabes? Lo he visto cuando mi abuela estaba hospitalizada, decir, joder, yo me lo preguntaba, digo, yo sería capaz de limpiarle el culo a mi abuela, ¿sabes? Y esta gente no la conoce de nada y está aquí cobrando una puta mierda y está, ¿sabes? Y está tratando a mi abuela con una sonrisa. Digo, esto es increíble, ¿sabes? Eso me parece, por eso te lo digo, que son cosas que la vida te va dando. Luego, por suerte también, o por desgracia, me he dado cuenta que sí sería capaz de hacerlo, pero no lo he hecho con una persona que no sea de mi familia, ¿sabes? Ya.
Bueno, también has hablado muchas veces de que, bueno, y preparándola nosotros lo hablábamos, ¿no? Que has tenido la suerte de que es un sector súper complicado, tú has podido vivir de ello, pero bueno, hay mucha gente que se queda en el camino. Y tú has hablado mucho también de que en muchas ocasiones como que has preferido pagar bien a tu banda dignamente que no ganar un beneficio. ¿Cómo has llegado a ese punto? Hombre, se te recuerda porque ¿no? se te recuerda y se te conoce también porque jolín, que siempre has apostado por llevar una banda contigo Sí. y en tu sector no es estrictamente necesario. A ver, también es como todo. ¿Quién lo hace porque de verdad le gusta la música y quién lo hace porque de repente se lleva, ¿no? También hay gente que cuando se lleva el CO2 por CO2, cuando se lleva las pantallas. A mí realmente me gusta porque valoro la música, porque siento o sea, de hecho es que ya tengo la sensación de que si no lo hiciese con ellos, no querría tocar. Y esa tesitura se me ha planteado de hace tiempo. Yo, no es que tengan mal caché, tampoco increíble, pero pues te puedo decir que en los últimos 2 años he perdido dinero. Y no me importa decirlo, sé que luego Miki me regaña y me dice, no hace falta que digas eso, pero creo que a veces también... No, pero digo, en general, te lo digo porque es verdad que... No, está bien decirlo, yo creo. Que a veces hay una... O sea, creo que en redes y en general tendemos a mostrar la parte buena y lo malo no se cuenta, ¿sabes? Y yo te lo digo, mira, ayer mismamente tuve que ir con un familiar mío a que me prestase dinero porque no puedo ni pagar lo que me queda y no voy a tener ingresos hasta dentro de 6 meses, más allá de que me vaya bien o no. Y esa es la puta realidad, no quiere decir que no me quejo, no lo digo con pena, también he tenido la suerte de vivir de esto muchas veces y si algún día tengo que dejar de vivir y ponerme a currar no se me van a caer los anillos como me ha pasado toda mi vida, me da igual, pero esa es la realidad. Yo en mi caso he querido apostar por esto, en el punto de mi vida en el que estoy no quiero ni hacer algo que no me guste ni que no me sienta cómodo simplemente por hacerlo, porque prefiero no hacerlo y dentro de todo esto me parece que al final la gente que viene contigo tiene que cobrar con dignidad y si el barco va bien seguramente yo seré el más beneficiado, pero si el barco se cae yo tengo que ser el último que lo abandone. Entonces pues con mi banda pues siempre he intentado hacerlo así, he intentado hacerlo bien además porque luego también mucha gente pues tiene gente contratada de falsos autónomos y demás y yo eso siempre lo he hecho súper legal e intento hacerlo en cualquier sector. Yo nunca lo he hecho así desde el principio, de hecho creo que en la gestoría en la que estaba, que llevaba muchos músicos, me dijo eres el único que lo hace así desde el principio y intento tener a la gente asegurada, pagarle dignamente y si palmo, pues palmo yo. Evidentemente en el punto en el que estoy jodido porque durante un tiempo me ha ido bien y no he mirado esto, yo tampoco soy una persona que mire mis cuentas o que esté en ese punto, pero ahora estoy jodido, entonces tengo que reestructurar un poco y prever a ver cómo voy a poder, por reestructurar todo, tener que tener menos gastos o plantear las cosas de forma diferente. Pero bueno, que se pasa por muchas situaciones. Y no lo digo tampoco desde un punto de vista de, ¿sabes? Son situaciones que en todas las casas pasan, en todas las familias, hay veces que te va mejor, luego peor. Y como ya lo he vivido y he tenido menos de lo que tengo ahora, tampoco hago un drama de ello, simplemente me estoy intentando ocupar de poder hacer cosas para que a medio y largo plazo pues vuelva a estar mejor y si no pues... Quizá todo esto y también lo de los 20 años también te ha hecho ver lo que también vienes contando de que para ti la música es un medio y no un fin, o sea, porque hablan mucho de la música desde el arte pero tampoco la romantizas, o sea, nosotras escuchándote no vemos que para nada romantices el sector o romantices la música pese a lo necesaria que es. De hecho, bueno, los ejemplos están ahí, ¿no? Lo de sortear un premio o lo del festival este que se hizo viral, ese vídeo que bajaste a la entrada general, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te hizo clic y empezaste a ver la música así como, no como un fin? Pues es parte de un proceso. Por ejemplo, Alex, que lleva conmigo, mi DJ, mucho tiempo, me ha ayudado mucho a ese tipo de reflexiones, darme cuenta que esa parte del ego de intentar molar es absurda, o sea, que en el fondo no... Te lo digo hasta egoístamente, hasta para estar mejor contigo mismo, porque si tú persigues eso todo el rato, al final, es que lo he vivido, es que al final no vas a estar mejor, vas a tener un momento de subidón, pero luego vas a estar en la mierda. Al final lo que me hace estar bien pues es pasar momentos divertidos con mis amigos, el disfrutar haciendo lo que hago y ya está. No quiero convertirme en una persona que hace cosas pensando en lo que le van a gustar a los demás, en lo que va a funcionar, es que para mí no tiene sentido. El arte no tiene que buscar un resultado. Si lo que hago me da un resultado que me sea favorable económicamente de otra forma, pues ojalá. Si no, no quiero transformarme en algo que no soy para esto. Es lo que me decía de los discos de oro, de regalarlos a la gente. A ver, no lo hago tampoco rollo, me da igual, no te da igual, ¿sabes? Evidentemente te importa, es un hito en tu vida, al final la lucha por ella es un reconocimiento, muchas veces también dentro de mi carrera, creo, quizá también me llega a sentir infravalorado en muchas circunstancias,
te diría que, reflexionando también un poco de por qué lo hice, creo que no lo hice ni por los demás, lo hice por mí mismo. Porque al final también es como recordarte que eso es lo importante, ¿sabes? Y el no verlo, el no tenerlo presente, para mí es como, me ayuda como en los momentos en los que el ego te aprieta y dices, coño, pues dices, no, pues esto no es lo importante. O sea, que también tienes un poco esa lucha, ¿no? Es todo aquí, de repente soy así, va un poco fluctuando, ¿no? Es todo como muy líquido. No, y luego que eso pasa, o sea, yo creo que eso nos pasa a todos, lo de, a mí por lo menos muchísimo, lo de que luego cuando consigues lo que realmente tú te pensabas que era el propósito y lo tienes, yo creo que eso lo hemos vivido todos, como la sensación ahí de ya llegas a eso como de vacío y el ahora qué, y qué va después, tío, a mí eso me pasa. O sea, yo creo... Y lo hemos hablado mucho, que lo importante es el proceso, que nos ha pasado con este proyecto, también con el trabajo, que a veces nosotros en el periodismo normalizamos ciertas cosas y no nos paramos a pensar, o sea, me pasa con gente de fuera que me dice en plan, jope, pero si has entrevistado a no sé quién, tal, pero ya lo tienes como todo automatizado, o aquí, ¿no? Pues vienes a grabar, tal, que oye, que es un sueño y todo maravilloso, pero estamos metidas en el ajetreo del día a día y no disfrutamos de, oye, qué oportunidad, 100%. Qué suerte. Yo sé de verdad que lo trabajo, en plan de, vive lo de ahora, no sé. Porque es que luego sí que me ha pasado, que llegas y dices, vale, ya, ¿y ahora qué? Te tienes como que recordar, ¿no? Yo me acuerdo que pensando en esto, ya hace años me empecé a dar cuenta de esto y escribí una frase que decía, caminé tratando de cruzar la línea sin caer en que la línea era horizonte. Era un poco esa, claro. O sea, era una metáfora de justamente lo que estás hablando, de que cuando llegas a un punto con algo que tenías unas expectativas, nunca te sientes como crees que te sentirías. Total, y cuando llegas es que como... me pasa muchísimo. Por eso. Sí. Entonces al final si no disfrutas de las cosas mientras las vives y si no... Por eso veo a la música como un medio, no es un fin, es algo que me ayuda a seguir caminando. O sea, lo que bonito de la música es que me hace pues, seguir avanzando, conociendo gente, compartiendo cosas con mis amigos, el poder tener una conversación como esta con vosotras, pues yo sé, es lo bonito. Lo demás, ya está. Totalmente. Y bueno, hablabas de eso, que llevas 20 años en el mundo de la música, has vivido un poco el antes y el ahora, ¿no? ¿Crees que se podría alcanzar el éxito hoy en día sin las redes sociales, ahora que son una ventana para todos los artistas emergentes? ¿Tú huyes un poco también de eso? No puedes porque si no tienes forma de comunicarlo. El canal de comunicación ahora es el que es. Antiguamente pues, ponías carteles por la calle, yo cuando empecé también todavía se hacía eso. Ahora ¿Qué te gustaba más? ¿El cartel o estar en...? A ver, los carteles eran caros, que a veces te gustan más pegadas que flipas, pero me gustaba más cuando el algoritmo no tenía incidencia, porque sí que era mucho más orgánico. Si te seguía, da igual, te siguen 10.000, 100.000, al final lo veía casi todo el mundo de forma orgánica. Reales, ¿no? Claro, ahora ni siquiera la gente que te sigue, si el algoritmo te penaliza, te limita a que la gente no le llegue a la comunicación, o que tengas que pagar por ello, o que tengas que estar pensando en hacer estupideces para que se viralice algo. Eso es un poco lo que más molesta, ¿sabes? Encima también ocurre una cosa de cómo funciona, que a los que más engagement tienen o más fuertes son, aparecen mucho más, y a los que menos. Justo, o sea que al final se produce como una polarización de la comunicación. Sí. Entonces al final creo que a la gente más de clase media baja pues le perjudica mucho más y viceversa, es lo jodido. ¿Te obsesiona mucho eso, las cifras, y lo miras mucho? No me obsesiona, no, o sea, cero, o sea, no me obsesiona. Me preocupa en el sentido de que me permita poder seguir haciendo lo que hago. Eso es lo que, el tener estabilidad. Pero en cuanto a eso, no. De hecho es que, no sé, o sea, no querrías tener unas cifras súper grandes. Tampoco lo quiero invocar porque al final a lo mejor no acaba limitando. Ahora te caen. Pero que no aspiro ni me gustaría ser como... No lo quiero, ¿sabes? De hecho, si algún día, no me va a pasar, pero si algún día me hubiese visto en un punto súper grande, sé que me hubiera intentado relajar. Al final busco un equilibrio, o sea, ni que no te conozca nadie, ni que no puedas hacer lo que quieres hacer, ni que estés en un punto de mega exposición en el cual no puedas disfrutar de las cosas de la vida normal. Yo busco ese equilibrio. Ahora en el punto en el que estoy necesito que suba un poco, ¿sabes? Pero... También es verdad que quien se puede salir, porque esto pasa siempre, o sea, yo a los artistas que he entrevistado, que ya tienen como un reconocimiento y un tal, al final tienden por marcha atrás y quiero desconectar un poco de las redes, incluso ya llaman a gente para que se los lleve porque es tóxico. Pero también es un privilegio el poder permitirte decir, pues me alejo, es que parece que... A ver, si puedes vivir de ello, alejarte y luego de repente, pues... Claro. Sí, de luego que sí. Sí, mucha gente, yo sé, Juanito Macandé o Julieta Venegas, o hay mucha gente que ha dado un pasito atrás y ha podido hacer, bueno, vivir de su movida sin estar tan sobrepuesto. Si no fueras músico, ¿qué serías? Pues algo que he cambiado de opinión muchísimas veces. A ver, cuando era pequeño, pues, bueno... ¿Quieres que vaya de cuando era muy pequeño? Futbolista, ¿no? No, cuando era muy pequeño ¿No? siempre decía que quería ser basurero de los que van colgados en el camión de atrás, porque me encantaba verlos colgados.
Gasolinero de noche, tenía grandes metas. Motero de Telepisa, de las cosas que decía mi familia. Luego me acuerdo que decía que quería ser notario porque me enteré que se ganaba dinero. Y ya hablando un poco más en serio, cuando he tenido un poco más de noción, evidentemente me gustaba el fútbol, me hubiera gustado dedicarme al fútbol. Yo estuve a punto de estudiar en NEF también, o sea que algo relacionado con el deporte seguro. Y lo que más vocación quizá he tenido ha sido quizá algo de profesor, así, porque he trabajado mucho con niños y creo que es donde más cómodo me he sentido, por ahí. A día de hoy, que me gusta la cocina y me gusta la historia y cosas así, pues a lo mejor voy a tirar por otro lado. También eso me... Cocinero. No me importaría. Sería muy guay. Lo malo de la cocina, Yo lo he lo malo de la cocina es lo jodido que Ya, es lo la hostelería. sacrificado. Sí. Eso es lo que más me tira para atrás, pero por lo que es cocinar o estudiar cocina, de hecho no lo descarto, que Ahora algún está día... muy de moda. Yo me encantaría tener dinero para estudiar en Le Cordon Bleu, sacarme la verdad, que te enseñé bien. Pero yo tengo un tío ahora que con 70 y tantos años ha puesto a Claro. estudiar cocina, está con chavales y dice, la mejor etapa de mi vida. Qué ¿En guay. serio? Sí. Ay, qué Y guay. mola, o sea, yo creo que en algún día, o sea, en algún momento de la vida algo así, quizá. Me apetece. Ujú, qué guay. Y bueno, te hemos visto en alguna entrevista un poco así desanimado, retomando un poco lo de cómo está el panorama de la música ahora, un poco desanimado de cómo está todo. ¿Volverías a ser músico? Viviendo lo que has vivido y el punto en el que está ahora mismo, ¿o no? Sí, o sea, el hecho de hacer canciones creo que no lo voy a dejar nunca. No voy a ser de estos que dicen, no me retiro. A ver, de hecho es que creo que ni siquiera lo haría como noticiable. A lo mejor preferiría ir desapareciendo poco a poco, pero tengo la sensación de que no voy a dejar de hacer canciones nunca, es que me encanta. O sea, lo que más me gusta, más que dar conciertos, más que lo que es sentarme aquí y de repente tener una idea y materializarla en algo que puedas escuchar o así, eso me encanta, eso no lo he perdido nunca y ni siento que lo vaya a perder. De hecho, has dicho alguna vez algo muy curioso que también me apunté porque eso me ha costado entenderlo, que es lo de tomar decisiones desde la emoción y no desde la razón. Y ahí como que me petó un poco la cabeza porque normalmente yo creo que nos enseñan a todo lo contrario, ¿no? O sea, que cuando tomas decisiones, que por favor que sea desde la racionalidad y no desde lo emocional. Y yo si me pongo a pensar, me he arrepentido más de las cosas que he hecho de la emoción que de la razón, entonces no sé... Sí, funciona otra parte del cerebro, pero es que yo creo que a veces también la razón te engaña, ¿sabes? Te intenta, por ejemplo, no sé, cuando tienes un miedo, al final la razón también te pone límites y te pone a pensar posibilidades que muchas veces no ocurren, pero yo creo que está esa parte intuitiva, por la razón que sea, que a veces lo sabes y no tienes que racionalizarlo. Hay cosas que tú ves y dices, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo. Y a mí en mi vida, ya aunque sea por analizando los resultados de las decisiones que has tomado racionales y las que has hecho con el corazón, de verdad, normalmente te han traído cosas más bonitas o mejores las que has hecho con el corazón. O sea, las que has hecho por ese impulso, por esa intuición, por eso que has sentido. O sea, que al final es una información también que tiene tu cuerpo o tu cerebro, ¿sabes? Está ahí también, ¿no? No sé. Es que hablándolo, cuando estábamos preparando la entrevista, yo se lo decía, digo, es que yo creo que no me arrepiento de nada. Entonces Bueno, no sé si pues es que lo he hecho... enhorabuena en tu vida que no te A ver, creo que Pero- nada ha sido tan grave como para... ¿Sabes? O sea, No. o a lo mejor es porque ahora cuando has hecho la intuición puede que sea eso, que yo creo que como soy muy intuitiva, o sea, no tengo el recuerdo de que me arrepienta de algo muchísimo. De verdad, o sea, no sé. A ver, cosas graves no, pero sí que hay cosas que dices, me lo Haberlo podría hecho de otra haber forma. pensado de otra manera y Bueno, pensado haberlo hecho- dos veces. Haberlo hecho de otra forma, quizás. Que no es ir como un cabra loca, ¿sabes? También Claro. creo que juega un poco la balanza de las dos cosas, pero si tienes una intuición muy fuerte, hay veces que escuchas Bueno, argumentos pero de tú otra te has gente. definido como muy intuitivo, eso es verdad. A ver, yo es que mi mente no estaría sentado aquí si no hubiese sido una persona intuitiva. O sea, yo tenía todos los elementos a mi alrededor para no estar aquí sentado ahora mismo hablando contigo de mi trayectoria. Porque no tenía un entorno musical, no tenía pasta para hacerlo, no conocía a nadie, no tenía dónde grabar, no tenía absolutamente ninguna herramienta. Pero yo tenía esa intuición de decir, esto es lo que me gusta, creo que puedo hacerlo bien y creo que puedo vivir de ello. Y no pensaba ni siquiera en si iba a vivir o no, era cómo hago para vivir. Y ha sido pum, 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 pum. Y al final... Ya, bueno, Ah, ya que- no está. Pensaba que digo, eso- luego puedes pensar en cuánto de azar tiene, cuánto de casualidad, cuánto de... Yo sé lo que quieras, pero estoy aquí, ¿sabes? Sí. Y si no hubiese tenido ese pensamiento y hubiese seguido esa intuición, pues no estaría, ¿sabes? Y luego cómo te cambia la vida el hecho de tomar ese tipo de decisiones. Pues al final he construido amistad con muchísima gente gracias a eso, he conocido a un montón de personas, he cambiado mi forma de pensar, creo que he evolucionado en muchas cosas gracias a tomar esa decisión intuitiva. Entonces, desde mi punto de vista o por mi experiencia personal, pues yo siento que
cuando la Da acababa... que pensar eso. Sí, pensaba que te referías a que no te querías sentar con nosotras al podcast. No, hombre. ¿Por qué? No, y te- ahí emocionalmente se fío de... Claro, es lo que también... Yo eso no... o sea, yo me fío de mi jefe de prensa, me fío siempre. Es lo Esa- que te queríamos preguntar también, que si te habías fiado de él al 100% o habías investigado un poco antes. 100%, siempre le pido que me pase referencias y lo veo. Vale. Y puede que haya alguna vez que le haya dicho, tío, esto no, pero él ya me conoce bien. Yo, a ver, él lo sabe. ¿Has hecho un poquito de equipo de investigación? Un poquito. A ver, siempre lo hago, pero ya como nos conocemos parece mucho y muy- hemos me hablado parece muchas muy veces. inteligente, O sea, de yo hubo verdad. un momento en el que le dije que no quería hacer más entrevistas y a lo mejor si hubiera tenido la posibilidad hubiera tomado esa opción, no por nada, sino porque a veces, en el punto en el que estoy, en el que quiero que mi música hable por mí mismo y a veces también siento, quizás sí, no, quizás para algunas personas sí, pero tampoco siento que a veces todo lo que digo sea tan interesante, ¿sabes? A lo mejor en alguna, pues de repente sí, pero que en las entrevistas pasa mucho que has dicho algo en otra entrevista, pues el que viene el siguiente lo lee, me ve hablando de las mismas cosas, o a lo mejor es alguien que no se prepara la entrevista y te pregunta las mismas preguntas simples, que es como, tío, lo he contestado 1000 veces. Pero como él me conoce, me recomienda que al final pues tienes que pasar por aquí y yo pues, me fío de su criterio. Entonces cuando me lo dijo Vale, simplemente vale. le dije, pásame alguna referencia, lo vi, pero no le dije más nada. O sea que yo encantado. Vale. Y, joder, creo que se me nota que estoy cómodo, que luego es verdad que vienes y tampoco es como, ¿sabes? Pues digo, No, porque- normalmente luego me suele ir con buena sensación, pero es bueno que pase por el filtro de alguien que te Ya, conoce. te entiendo. Pero que para nosotros también es un poco complicado en nuestro trabajo porque os entendemos a vosotros, que estáis ya hartos de hacer entrevistas y que os pregunten siempre lo mismo. Entonces intentamos siempre, ¿no? Como darle una vuelta No, y tal, pero... Y que hay una cosa que has dicho, que esto nos lo dijo María Guerra, que es así, que muchas veces esperamos que los artistas, porque sean artistas, ya sea del cine, la música, ya se refería Sí. en el cine, es que a lo mejor un director o una directora quiere transmitir su mensaje en su película, o sea, no siempre se tiene que manifestar por todo, 100%. hablar Sí. por todo, además con frases de asentando cátedra, que es como, bueno, pues que a lo mejor se quiere comunicar con su música y ya está, y a veces por ser artistas le exigimos Totalmente. que tienen que opinar de todo y como todo si el eso, rato. y como si eso fuera a cambiar. O sea, Claro. me refiero que tú pongas un tuit y digas, "Ah, es que no ha puesto el tuit", o no te... En A realidad... mí eso me ha cambiado un poco, ¿eh? O sea, yo ya antes era como muy así de, no, es que se tiene que manifestar y ahora es como digo, ¿por qué? No. Es que es, Y ¿quién es? digo, y a lo ¿no? mejor ya se ha manifestado por un canal, ves en la obligación de... ¿Y por qué en eso se exige a una persona que se dedique a la música? Justo. O sea, tú no tienes responsabilidad Exacto. individual. O también cualquier problema estructural lo vas a individualizar. Tú no sabes, Sí. tú tienes tus circunstancias igual que esa persona tiene las suyas. Yo en mi caso concreto sí que tengo esa sensación. Me gustaría, si por mí fuese, y me lo pudiese permitir, pues preferiría que mi canal de comunicación sea exclusivamente la música, en esta etapa de mi vida. Eso no quiere decir que a lo mejor hiciese alguna entrevista, pero... Al final no somos Sí que- todos tan importantes como para necesitar Totalmente. que Pepito o Juanito se manifieste Claro, por todo. también es una cosa en la que me hizo reflexionar en pandemia, cuando veía gente, más allá de los que de repente eran médicos, Todos, sí. y digo, tío, no me des consejos tú, ¿qué estás haciendo? Epidemiólogos. Pero luego la gente que tenía no sé, el egocentrismo de decir, tengo que hacer esto para animar a la gente, decir, ¿quién coño te ha dicho que necesito? O sea, de hecho, cuando me No aparece... quiero que me animes. Cuando me aparece me está rayando, ¿sabes? O sea, no quiero ni verte. O sea, el rollo de decir, es que claro, No quiero ni verte. la gente va a estar, o sea, si no hago esto, la gente va a estar más triste en su casa, es decir, todo lo contrario, ¿sabes? O sea, prefiero hacer una tortilla y no escucharte, ¿sabes? Mi sensación. Y mismamente también me la aplicaba a mí, digo, a lo mejor la gente, ¿sabes? Yo Ya. dije, no voy a hacer nada. Yo creo que todos nos tenemos que relajar y no esperar todo el rato que los artistas se manifiesten. porque- Pero y en general, ¿sabes? Que es como si cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? De hecho, me da rabia también el hecho que señales o criminalices, cada uno tiene sus circunstancias y ya está, ¿sabes? Pues yo sé, cada uno haga lo que quiera. ¿Cuánto hay del Juancho sociólogo en tus letras? A ver, yo creo que lo hay en mi vida, porque me cambió la forma de entender algunas cosas o de analizar las cosas. Precisamente cuando te estoy hablando de esto mismo que estábamos hablando, pues antes la gente creo que hace su teoría del cierre, de esto pasa, entonces está la causa y si tú la rozas, tú eres culpable, ¿sabes? Yo no pienso así, al final las cosas son multifactoriales, cada cosa tiene sus circunstancias y el hecho de que algo ocurra no es por una sola razón, ¿sabes? Es un cúmulo de razones. Yo, no sé, por ejemplo... esto, mira, te digo cuando lo aprendí también. Recuerdo en la carrera que hice pues, un trabajo de una teoría sociológica, ¿no? Sobre el fracaso escolar. No, pues, te lo pregunto a vosotros, ¿por qué los niños fracasan? ¿Qué pensáis? Yo creo que por su contexto. Vamos a hacer la revesada, soy yo que es entrevista. Yo creo por su contexto en casa, ¿no? Igual.
O su contexto, sus relaciones. Su entorno. Familiar, su entorno. No solo la Eso familia, es. entorno en No, clase. amigos, sí. O sea, pero Entorno. no solo, ¿no? Si te pones a analizarlo, al final son muchas causas. Yo, por ejemplo, en ese caso era el entorno, evidentemente, si iban a una escuela pública o privada, si los padres o no trabajaban o podían dedicarse a ello. Juntos, no juntos. Por ejemplo, sacamos más cosas, la teoría, lo que llaman la teoría autocumplida, ¿no? Esta de decir, si tú eres tonto, la gente te dice que eres tonto, lo acabas asimilando. No sé si sabéis el estudio este que hicieron con chavales igual en un cole, en el cual hacían como un test psicopedagógico y a los que tenían mejores resultados le decían que habían sacado resultados negativos y luego lo hicieron a la inversa. Los que tenían resultados negativos le dijeron que habían sacado buenos resultados. Pues a lo largo de ese curso se invirtieron los resultados. Los resultados, fíjate. Pues, digo, influyen muchísimas cosas, la situación económica. Entonces, a la hora de analizar algo, por ejemplo, si tengo ese punto de decir, vale, esto es así, pero no caigo en dar una conclusión o una opinión sobre algo, ¿no? También como decía Mairena, es decir, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones son válidas. Que aquí las redes es como un cúmulo de vómitos, pero yo a veces es que decir, a lo mejor la gente espera que me manifieste sobre algo, pero a lo mejor no quiero opinar, porque soy consciente que me puedo equivocar y soy consciente de que a lo mejor eso se queda ahí y luego me pueden decir, no, tú dijiste esto, pero a lo mejor ya he cambiado de opinión. Entonces también es como... Y que es humano cambiar de opinión. A ver, es que quien no cambie de opinión es Miedo. lo no humano es que no cambia de opinión, si no vas evolucionando y te das cuenta que te has equivocado y no sabes pedir perdón, incluso disculpas o decir, tío, pues esto que me has dicho me ha convencido, pues al final te conviertes en un fanático. Totalmente. Sí, yo te decía esto de las letras también porque creo que, bueno, los raperos o las raperas, en plan, que tenéis algo como muy bonito de conectar con el público, por lo menos hablo de mi experiencia personal, yo nunca he sido escuchar rap, ¿vale? Entonces, no es una música que llegue a nosotros de, venga, lo escucho en la radio y me quedo con el tono, me quedo con la copla, con estas dos frases que me ha gustado. O sea, al final, creo que la gente que accede a tu música es como por algo como por mucho más profundo. O sea, a mí, por ejemplo, yo te conozco a ti porque me han pasado tus letras. Oye, escúchate la reflexión de esta letra, de esta canción. ¿Qué te pasaron? Pues mira, me acuerdo mucho de Ibiza, de ¿te acuerdas qué? Que creo que son las que más te van a acompañar. Las que has hecho con Recycle. Y bueno, y ahora, por ejemplo, Love Series me flipa, porque me flipan, no escucho el rap más puro, ¿vale? No escucho ese tipo de música, pero me parece muy bonito conocer a un artista, no por la canción que ha sonado en los 40, sino por, ostras, qué letra. O sea, otra manera de llegar, pero quizá mucho más profunda, ¿no? No sé si eso te lo suelen decir, porque Sí, es que se te reconoce por las letras. Sí, a ver, en mi caso concreto siento que sí, siento que ha sido un poco muy fuerte. Evidentemente no ha sido por mi rango de voz, porque al final yo me sabe hasta más considerarme cantante, yo canturreo, ¿sabes? Evidentemente, pues sí, tengo mi rango melódico, pues llego hasta X punto, pero mi fuerte nunca ha sido la voz o ha sido mis conocimientos musicales, porque tampoco he sido ni un instrumentista. Entiendo que a la hora ¿cómo se dice?, de llegar a la gente ha sido a través de lo que he escrito, lo que escribo, sobre todo, ¿sabes? Pero de la voz, por ejemplo, una amiga mía que sí que te escucha mucho y hablé con ella para decirte que te íbamos a entrevistar, que íbamos a estar contigo y demás, sí que me destacó mucho tu voz, porque ella sí que escucha mucho rap y me dijo que algo que le gustaba mucho de ti, que te diferenciaba de otros cantantes, era la voz, que era mucho más, no sé, melódica o... A ver, también es como todo. Yo, sí. esto me acuerdo haciendo una reflexión sobre, yo sé, artistas como Sabina o gente así, no son gente que tampoco tiene una gran voz, Exacto. pero tiene una voz con personalidad, y al final también entiendo que en el arte o en cualquier cosa es más importante transmitir que ser técnico. Yo también lo veo con músicos. Yo conozco a músicos súper técnicos que dices, vale, tienes una habilidad que te cagas para hacer X cosa, pero a lo mejor hay otro que no tiene tanta habilidad, pero se nota que tiene mucho alma tocando y me gusta más y me transmite más. Entonces, al final, yo me doy cuenta que no hace falta tampoco... O sea, al final se trata de hacerle sentir algo al otro. Entonces, sí. Pero que si tú te paras a pensar ahora la manera en la que conectamos, o tú conoces a un nuevo artista, una nueva canción, es seguramente porque se hace viral en Instagram o en redes. Entonces, realmente lo que has conocido, lo primero que percibes o te ha llevado a ese artista es las 4 palabras que tú has escuchado en un vídeo o en un reel de Instagram. Sí, 100%. Entonces, es como una manera de llegar totalmente diferente a... Sí, a ver, yo sí entiendo que al menos tiene esa parte de que sean más o menos a la gente que me sigue, pues le has impactado más, ¿no? Es un poco, hoy que justo ha fallecido Robe, ¿no? Decía, lo que escucha más gente es mejor. Decía, pues, él decía que pensaba que no, evidentemente que no, pues si no la música clásica sería una mierda, y no lo es, ¿sabes? Es un poco eso, al final
para mí es como, vale, si te escucha mucha gente, ¿no? Pero ¿cuántas veces le has puesto a la gente la piel de gallina? ¿No? Un poco lo que yo prefiero poner la piel de gallina a 10 que me escuchen 1000 y luego pasen al siguiente porque sí. Justo. ¿Has sentido, hablando un poco de lo que hablábamos antes de que la gente te escribe, ¿no? Y te cuenta que les has ayudado muchísimo, ¿has sentido esa responsabilidad a veces a la hora de escribir o de... ¿Te has censurado alguna vez de ciertos temas no tocarlos o por cómo podría impactar a tus oyentes? Supongo que sí. Supongo que sí. También te digo que en estos últimos años quizá menos también, porque creo que soy más consciente de lo que quiero ser, de lo que quiero decir, o al menos de lo que no quiero decir. Entonces, en ese sentido, no. Aparte, también intento no poner el foco de los demás en lo que hago. Está ahí, evidentemente, porque no soy hipócrita tampoco. La gente que dice, no, yo hago música para mí, si solo la escuchas tú, sí. En el momento que se la muestras a alguien o la publicas, evidentemente no. Yo quiero que la gente lo escuche y que la lleve con ellos. Al final busco eso también, a pesar de que lo haga porque me nace. Pero sí que para mí, siempre lo he dicho, es una parte, no forma parte del primer momento del proceso. En el momento de composición intento como eso dejarlo al margen y si me viene ese pensamiento como aislarlo. Y en el momento que lo termino sí que pienso cómo comunicarlo, cómo hacer que te llegue, pero no sé, cada vez me censuro menos porque creo que entiendo más lo que quiero decir y sobre todo lo que no, ¿sabes? ¿Y lo han hecho contigo? O sea, no tú a ti mismo, pero ¿te has visto alguna vez censurado ¿Sí por tu sector? ¿Censurado? Bueno, no sé si censurado o a lo mejor... Que no te han vuelto a llamar. Por según qué cosas. No lo sé, o a lo mejor puede ser. Tampoco me he visto mucho en esa situación, ¿sabes? En general, si lo han hecho tampoco pasa nada, como toda la vida. Que algunos sitios pues te querrán más, otros menos, pero no ha sido muy habitual. O sea, no recuerdo... Ahora mismo no me acuerdo de que... La verdad. Bueno, y no sé si te apetece decir algo de lo que está pasando ahora en el sector con, bueno, compañeros de profesión, tema Ajax y demás, si quieres decir algo, si no... ¿Pasamos de preguntas? Pregúntame, ¿cuál es la No, pregunta? nada, un poco pues a raíz de los acontecimientos de lo que ha pasado y estas acusaciones, pues mira, me viene bien lo que hemos hablado antes de si crees que el entorno que habéis estado ahí con esta gente que los conocéis tenéis que manifestaros o preferís quedar... A ver, lo habéis estado también es relativo, luego hay mucha gente que a ver, en mí en concreto no, pero hay gente que a lo mejor cercana, que no tiene nada que ver con ellos, que también se lo manifiestan. No todo el mundo que se le asume que estaba cerca. Yo en concreto no he vivido esas cosas que relatan. He vivido otras situaciones en las que me hace pensar que no me extrañe, ¿sabes? Pero yo me... ¿Te has sorprendido? No. Y en cuanto a Fernando, entiendo que lo que ha hecho desde el punto de vista de la necesidad o del desahogo. Yo sé, eso sí lo sé porque él me lo comentó, que él ha vivido esta situación con mucha ansiedad, porque sé que él no es mala persona, no ha tratado así a la gente. Entonces, en el momento en el que le ponen un poco en el centro de la diana y algo que no tiene que ver, ni quería tener que ver en ningún momento, pues es complicado para él. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo que las cosas son como son y al final, pues sí. ¿Crees que es importante que se diga? O sea, en este caso, Fernando. Sí, claro, si le pasa, evidentemente, al final, si alguien está sufriendo un tipo de abuso, lo importante es que deje de ocurrir y si alguien lo comete, que lo deje de cometer y que pague por ello, evidentemente. Sí. Claro. Sí. Pues nada, para terminar vamos a hacer un pequeño juego. Te lo vamos a poner muy fácil porque en realidad te vamos a decir unas letras de unas canciones tuyas y a ver cuánto tardas en identificar la canción. A ver, es muy fácil, ¿vale? Sí. No, a ver si me acuerdo. Es muy fácil, pero bueno, te lo vamos a leer y luego comentamos un poco las frases. Que si la noche está oscura, ya se irá la niebla y vuelve a amanecer. ¿Te tengo que decir qué canción es? Pero ya estás tardando mucho. A ver, es que son muchas, yo Es que estoy entiendo, ¿eh? No, pero me sale... La puedes cantar si y así quieres, nos quedamos igual, me sale como... ¿Has me perdido? sale, Sí. Sí, así nos quedamos igual. Ah, vale, no te Has oí. perdido tú, Sí, has sí. perdido tú. Vale, pero no te había escuchado, pensaba que no. Vale, muy bien. Aprovechaba esta frase, esta canción, esta letra, bueno, me parece preciosa. Este es cuando te decía el tipo de música que yo escucho, lo que más se parece a rap, ¿vale? Entonces, ¿tú ves eso posible? O sea, al final la letra de lo que habla esta canción a mí me parece duro, me parece complicado y ves posible como que conviva, digamos, esa amistad o ese querer después de lo que hubo. Yo pienso que sí. De hecho, creo que es lo más bonito de querer a alguien, ¿sabes? De darte cuenta de que, no sé, o sea, querer a alguien es como primar su felicidad por encima de a lo mejor tu
tu impulso, echarle de menos en un momento dado o entender que a lo mejor acercarte a esa persona le va a desestabilizar en un momento de... O sea, creo que si te importa a alguien, al final entiendo que sí. O sea, yo cada vez me he acercado al amor más desde ese punto de vista y tiene que convivir un poco esas dos situaciones. Evidentemente también a veces pues, nos equivocamos por el camino, yo me he equivocado muchas veces, pero cada vez pienso que sí. También a veces querer a alguien bien es aprender a alejarse o a desprenderse, ¿sabes? Si sientes que le está haciendo daño. Dejar ir. Dejar marchar, exactamente. Sí. Pero bueno, también depende de la relación, creo yo. Pero también te digo, esto lo escribí, o sea, lo puedes pensar desde el punto de vista romántico, pero también pasa con las amistades, ¿sabes? Hay veces que hay amistades que entiendes que son para lo que son o que puedes compartir con ellos X momentos, pero a lo mejor pasar mucho tiempo te acaban apagando de alguna forma porque no compartes intereses, y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Creo que al final también es entender un poco el hecho de que dejar ir o dar espacio a las cosas también forma parte de querer bien a los demás. Totalmente. Siguiente. Ahora en mi cabeza ya no pienso en mañana, pero hoy estamos juntos para toda la eternidad. Campo de Flores, ¿no? Joder, bueno, es que te lo hemos puesto muy fácil. Claro, si vais más para atrás, a lo mejor me cuesta más. Mira que lo dijimos, pero al final, bueno. Porque hemos cogido las que nos gustan. Entonces Sí. yo también. Y bueno, hoy en día, ¿con quién te consuela estar hasta la eternidad? Wow. Complicado, un poco profundo. Es que yo no quiero estar hasta la eternidad, al menos no de forma física. Habéis terminado filosóficamente, ¿eh? Sí. Esta que me dije pasar antes Hablamos para con un reflexionar. sociólogo, ¿no? Es que estas canciones son... Ya, un esto es poco filosófico, esto no es profundas. sociológico. Bueno, Bueno, a ver, realmente bueno, es a ver, complejo. tampoco lo podemos Mira, por ponerme filosófico, no me consuela el estar yo en sí mismo, porque aparte de mi mensaje, mi música o mi presencia desaparecerá más pronto o más temprano. Lo que me consuela es como que algo de lo bueno que haya podido hacer en esta vida se lo lleve a otra persona y esa persona se lo transmita y algo de ese mensaje como que permanezca, ¿sabes? Esa pequeña parte de mí Perfecto. siga viviendo Muy en un bien. tiempo. No yo, porque yo no viviré ni... No, cuando los artistas también dicen esto es para la eternidad, eso Sí. es mentira, la mía tampoco. Pero sí esa pequeña parte de mí de algo bueno que haya podido dejar a alguien que se reproduzca y que pasen cosas buenas Bueno, a raíz de ello. Fenomenal. Te has defendido. Muy bien salvada. Pero Sí, es sí, que sí. también Es te digo, complicada. me habéis puesto Es jodida culpable para esta, cerrar. Tienes razón, sí, sí. Venga, ya la última. Ven cuando escuches disparos, callar y matarnos aquí. Si te encuentras conmigo, cosemos los rotos. Lo roto. Los rotos. ¿Te acuerdas qué? Muy bien. Bueno. ¿Qué tendrá esta canción que te acompaña siempre? A ver, yo creo que la gente se identifica también, ¿no? Pues siempre ha habido personas que han pasado en tu vida, ¿no? Y de repente pues a lo mejor has tomado un camino diferente, pues siempre te queda el pozo ese, o de vez en cuando, o te puede pasar el hecho de decir que hubiera pasado sí, ¿no? Ese punto nostálgico. También es cierto que muchas veces cuando, no sé si os ha pasado, cuando vuelves a ese espacio nunca vuelve a ser lo que era porque Total. se romantiza también un poco el recuerdo y lo que echas de menos es la sensación que tuviste en ese momento y nunca vuelve a ser parecida. Pasa lo mismo con la música, cuando te dicen que vuelva a este grupo, vuelve no sé qué. Cuando vuelve dices es una mierda. Si es lo mismo es como otra vez lo mismo, si es diferente ya no es lo mismo. Pero lo que ha cambiado no es ese grupo ni lo que ha cambiado eres tú y tu contexto. Y tú en el momento en el que escuchaste esa canción que te transmitió eso, ni estás en ese momento de tu vida ni la vas a percibir igual. Pues con las relaciones pasa igual. Totalmente. Tenemos luego unas preguntas rápidas para que nos contestes el primero que se te ocurra, ¿vale? Vale. Empezamos. Última vez que te emocionaste en el... Bueno, es como si te lo dijese a ti, ¿vale? Última vez que me emocioné en el estudio fue... A ver, no sé si fue la última, pero cuando escribí la canción de A mi madre aquí, me subí ahí arriba, de hecho es que no lo dije a nadie, me subí ahí arriba y la escribí en una hora así, y me acuerdo que la grabé y la vomité directamente, porque grabé, no sé si una toma o dos, pero dije, acabo de escribir una cosa, ponerme un instrumental que tenía ahí, digo, ponme el micro, y la grabé y ya está, se quedó así, o sea, no hice ni repeticiones ni nada, y ese día pues me emocioné, claro, obviamente. Es preciosa. Lo más bonito que me pueden decir es... Gracias. Una colaboración que me gustaría es... ¿Y que no hayas dicho? No sé si la he dicho, pero hoy precisamente que ha fallecido Robert, hubiese sido mi colaboración soñada. De hecho, alguna vez, no sé si a través de mi oficina lo intenté, pero claro, era un poco jodido. Hay que pero intentarlo. Pues sí, Ahora ya digo, en ese momento. Entiéndeme. Ya, Ahora si ya lo sigo llegas intentando tarde. ya sería demasiado optimista. No, pero
Madre mía. Yo lo he entendido, lo he entendido. No pasa nada, lo he entendido. La gente lo va a entender. Es que no me jodas, tío. Joder, me refería a que tenía que intentarlo en su momento. Pero... Obviamente aquí cortamos. no. Mari, corta. Se ha entendido, la gente lo va a interpretar y que no lo interprete es culpa suya. Vale, Yo te he entendido. vale. Pero ha sido siempre mi grupo favorito en español y me hubiera encantado, la verdad. Sigo. ¿Quieres hacer...? Ya no tengo preguntas. Mi mayor guilty pleasure musical es... En plan... Que no pueda... guilty, ¿no? Sí. Que no sepa nadie. Uf. Solo nosotras. Es que no guilty pleasure. Te diría por la connotación negativa que ha tenido en alguna parte de su carrera, Justin Bieber, por ejemplo. A mí me flipa. Ostras, Me parece Joder, brutal. inesperado. Totalmente. Me encanta. A mí también. Y la banda que tiene, o sea, de hecho, para mi banda, todos los músicos que lleva él son súper referencia. A mí la música que hace me flipa. Si esta etapa de tu vida fuera una canción, la titularía ¿cómo? ¿Y ahora qué? Qué bueno. ¿Y lanza la última? Venga. ¿Mejor que te llamen extremadamente vulnerable o un tipo duro? Bueno, prefiero que no pongan el adjetivo de... o sea, prefiero que no me digan extremadamente ni... Pero prefiero... A ver, no es que prefiera, es que tipo duro no sé ni lo que es y no lo soy. O sea, creo que como todo soy una persona vulnerable y no me importa reconocerlo en esta etapa de mi vida cada vez menos. Fenomenal. Pues hasta aquí la Mil conversación. gracias. Has estado... Hasta aquí nuestra conversación. Muchísimas Así rompeo. gracias, Juancho. La cagadita. Y nada, hasta el próximo capítulo. ¿Qué tal? Ha sido, Ay, ha ay, sido ay, buenísima, ha sido buenísima. Ha sonado muy mal. Tío, está a punto de parar... El hay que intentarlo era una a día de Eli, No, Eli. a mí lo que me pareció heavy que ha dicho, no, ya vas tarde. Buenísimo. No lo, en serio lo corto, ¿no? A ver, si dejamos ya... Bueno, a ver qué dice Mari.